Buenas noches. ¿Cómo les fue en Navidad? ¿Cuántos ya regresaron a trabajar? Bueno, ¿cuántos están de vacaciones todavía? Pocos bendecidos. Muy bien, vamos a estudiar, seguir estudiando el libro de Génesis. Todavía nos falta mucho, estamos en el capítulo 25. Y hoy vamos a Génesis 25:33, nuestro versículo base. Dice: véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. El nombre del tema es Esaú vende su primogenitura. Y bueno, ya habíamos empezado a estudiar el capítulo 25 el miércoles pasado, ¿verdad? Y nos quedamos hasta el nacimiento de los mellizos. Y cuando leo este pasaje, ya tenemos a Jacob y Esaú totalmente desarrollados, ¿verdad? Ya son adultos, no se nos especifica la edad, pero ya son hombres independientes. Así que desde que los vimos como mellizos recién nacidos hasta este punto, la información no nos dice mucho al respecto. Pero recordemos lo que leímos la clase pasada en Génesis 25 al 26. Que cuando nacieron fueron nombrados según las características que vieron en el alumbramiento, ¿verdad? Dice, el primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Y vimos que Esaú se traduce como peludo o velludo. Y cuando nos dice que tenía todo el cuerpo cubierto de vello, literalmente dice que era tan velludo como una túnica, como un manto, como un tapete, como un vestido. Nos dice que es pelirrojo. La Reina Valera 60 nos decía que era rubio, ¿verdad? Pero ya vimos que la traducción correcta es pelirrojo, igual en el caso de David. Entonces, pelirrojo, peludo como tapete. Luego tenemos a Jacob, que es un nombre propio, que viene de la palabra Akev. Es Jacob y viene de Akev, que se puede traducir como talón, huella. Y según el comentario de Ellicott, dice puede traducirse como uno que sigue los talones de otro. Y lo característico también que habíamos visto es que dicen que el intervalo normal entre el nacimiento de mellizos es 1 hora o más aproximadamente. Hablando de un parto natural, ¿verdad? Sale primero uno y pasa 1 hora o más y luego el otro. Y en este caso, el segundo mellizo viene tomado del talón del primero que sale, ¿verdad? Y eso es lo que les llama la atención. Es algo inusual y entonces le ponen Jacob. Después de eso, no sabemos nada más de su niñez. Como en el caso de Jesús, que también nos dicen solamente que se perdió, ¿verdad? Los padres de José y María perdieron la ubicación geográfica de Jesús, no sabían dónde estaba y lo encontraron en el templo, pero no nos dicen más de su niñez. En este caso, Moisés tampoco nos relata nada de la niñez de Jacob y Esaú, sino hasta el momento en el que Esaú vende su primogenitura. Y lo primero que nos relata es la personalidad de cada uno de ellos. Lo dice de forma muy escueta, nos dice muy poco, pero lo que nos dice nos puede llevar a sacar conclusiones importantes. Vamos a Génesis 25:27, nos dice Moisés, los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Ahora, en esta simple descripción, cuando tú ves la palabra campo, no se refiere al campo como nosotros lo vemos. Nosotros hablamos del campo como el lugar donde se practica la agricultura, ¿verdad? Pero en este caso la palabra campo es campo abierto, es decir, lugar inexplorado, puede traducirse como el desierto. Entonces cuando dice que es un hombre de campo, nos dice los comentarios que era un hombre que normalmente vagaba por lugares desérticos, no explorados. Y cuando nos dice que era un excelente cazador, la traducción correcta debiera ser un cazador experimentado, porque la palabra excelente es yara, conocer por experiencia personal. Entonces, nos dice que Esaú se la pasa vagando por lugares lejanos y tiene mucha experiencia cazando, pues la que adquiere en sus viajes, ¿verdad? Entonces, si Esaú es un cazador experimentado y se la pasa vagando, pues nunca está en su casa, ¿verdad? Nunca estaría en el campamento. Se la pasaría siempre
viajando, ¿verdad? Teniendo aventuras. Luego nos dice de Jacob, dice, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en el campamento. De aquí la palabra tranquilo es el hebreo tam, que debe traducirse como irreprochable, pacífico o íntegro. Entonces aquí hay un contraste. La palabra cazador también en hebreo, sayid, se puede traducir como jugador. Entonces, ¿era un excelente cazador o era un excelente jugador? En este caso la palabra correcta es cazador y lo vamos a ver más adelante porque nos dice la razón por la cual era el preferido de Isaac. Pero la traducción de como jugador parece que encontrarse también con el carácter de Jacob, ¿verdad? Irreprochable, íntegro o pacífico. Entonces, si normalmente se queda en el campamento, Jacob nunca estaba lejos del hogar y se ocupaba de las tareas cotidianas. Las tareas cotidianas de un hombre en su campamento pues era principalmente pastor. Salir a pastorear, cuidar el ganado. Ese es el cargo de las tareas difíciles. Ahora, recordemos que son hijos de un hombre muy rico, que es Isaac. Tiene toda la riqueza de Abraham más la que Dios le dio a Isaac. Así que el hacer tareas en la casa tendría que ver más como pastor, porque las tareas físicas pesadas las harían los esclavos, los siervos, ¿verdad? Entonces el carácter de los mellizos, por lo que nos dice Moisés, es opuesto. Fíjate bien, un cazador no cuida la vida, la destruye, ¿verdad? Está buscando la manera de quitarle la vida a los animales. Y Jacob es un pastor, él se encarga de cuidar la vida de los animales. Un pastor y un cazador son totalmente opuestos en su función, ¿verdad? Jacob se la pasa en la casa, es un hombre simple, es un hombre sin riesgos, ¿verdad? Se la pasa siempre en el campamento, mientras que Esaú se la pasa en la calle. Por consecuencia, si es un cazador y tiene mucha experiencia, debe ser un hombre fuerte. Entonces, fuerte, pelirrojo y bien peludo. Se la pasa afuera. Y luego tienes a Jacob, que no nos dice mucho de su apariencia física, pero es un hombre tranquilo, con una vida simple. Si lo tratáramos de poner en nuestros tiempos, tienes a un hombre que es millonario, que era el caso de Isaac, y tiene un hijo que se la pasa viajando buscando aventuras, y a otro hijo que se la pasa buscando estabilidad, mantener lo que tiene, ¿verdad? Son totalmente distintos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Todos conocemos la historia de Jacob y Esaú, y sabemos que Esaú vende su primogenitura, y muchos ya tenemos el prejuicio de que Esaú es el malo, y pensamos que lo que está haciendo Esaú desde aquí es malo, pero no nos está narrando nada bueno ni malo de ninguno de los dos, ¿verdad? No nos está diciendo que Jacob era bueno y Esaú era malo. Nos está diciendo que en su forma de ser, en su personalidad, son totalmente opuestos. Uno es pastor y otro es cazador. Uno busca la estabilidad, el otro busca la aventura. Son totalmente opuestos. Y luego nos dice Moisés que Isaac y Rebeca tenían cada uno a su favorito. Vamos al versículo 28, Génesis 25, 28. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Al ser cazador y andar vagando en el campo abierto, Esaú podía comer la carne de animales no domésticos, ¿verdad? Normalmente, fíjate bien, la vida de Abraham se la pasaba en su carpa, ¿verdad? Cuando llegaban extranjeros y les invitaba a comer, pues mataban un animal, ¿verdad? Y preparaban pan. Históricamente se dice que esa era la comida normal de una persona de aquel entonces. Ahora, pero si tú tienes a Esaú, que no se preocupa por cómo tener sustento porque es hijo de un padre muy adinerado, y él se encarga de pasarse el tiempo viajando y cazando, y cuando regresaba a casa, pues trae carne de animales inusuales para las personas de ahí, carne que normalmente no se come, y lo que nos dice es que a Isaac le gustaba mucho comer de lo que Esaú traía. Ahora, la vida de Isaac era como la de Abraham, tranquila y sedentaria, se parece a Jacob, ¿verdad? Sin embargo, vemos que Isaac prefiere a Esaú. Sabemos que a este punto ya está viejo y no ve bien. Y su favorito es el hijo fuerte, aventurero, ¿verdad? Dicen algunos que quizás se proyecta en su hijo, ¿verdad? Lo que él no puede hacer, su hijo lo hace y lo considera su favorito, mientras que Rebeca ama más a Jacob. ¿Por qué? Me parece que no es nada difícil de comprender, ¿verdad? Si tú siendo mamá tienes a dos hijos y uno siempre está en la calle, en cosas peligrosas, y uno siempre está contigo ayudándote,
¿cuál te parece que sería más, no sé cómo decirlo, que es tu favorito? No, no tengo favoritos. ¿Cuál se ganaría más tu aprecio? ¿Cuál te da menos problemas? ¿De cuál de tus dos hijos sentirías más amor? ¿Del que nunca está o del que siempre está contigo ayudándote? Se entiende por qué Rebeca podría amar más a Jacob. Pero el hecho de que tengan sus favoritos es algo reprochable. Los dos padres están mal. Porque el hecho de decir aquí, cuando dice quería más, la palabra es amaba más. Y eso tiene que ver con el comportamiento. O sea, no nos está describiendo los sentimientos de Isaac y de Rebeca. Nos está describiendo su obrar. Cuando nos dice que ama más a uno que al otro, se refiere a algo práctico, a algo que se percibía, a algo evidenciable. Entonces, tanto Jacob como Esaú percibían el favoritismo de sus padres, y esto inevitablemente genera conflictos entre ellos, y lo vamos a ver un poco más adelante. Así que ni Isaac ni Rebeca están haciendo bien, están haciendo mal al tratar de forma diferente a sus hijos, aunque todos reconocemos que nuestros hijos con distintas personalidades, algunos los puedes, digamos, te generan más problemas que otros, y es más fácil incluso que coincidas más con unos que con otros por su personalidad, pero en ningún momento es correcto ni justificable que trates mejor a uno que a otro, ¿verdad? Todos nuestros hijos merecen exactamente el mismo amor de nuestra parte, en lo sentimental y en nuestra forma de tratarlos. Así que lo primero que nos deja ver Moisés aquí es que hay un problema en esa familia. Y los padres están generando conflictos en los hijos porque tienen sus favoritos. Luego, dándonos este contexto de quién es Esaú y quién es Jacob, son opuestos, y luego que sus padres tienen favoritismos, ese carácter opuesto les va a generar problemas porque Jacob se siente menos amado que Esaú por parte de su padre, y Esaú se siente menos amado que Jacob por parte de su madre, ¿verdad? Y eso inevitablemente genera conflicto. También hemos visto que la poligamia, en los casos que hemos visto, cuando un hombre tiene más de una esposa, generaba conflicto entre ellas, por pelearse el amor de este hombre, a quien ama más. Y vamos a ver que va a suceder algo muy similar con Jacob después, con sus distintas esposas y sus distintos hijos teniendo favoritos. Así que este es un problema. Luego nos dice Moisés, Génesis 25, 29 al 31, que Jacob encuentra una oportunidad para quedarse con los derechos de la primogenitura de Esaú. Dice, un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Ahora, estos pasajes nos dicen mucho de cómo se llevaban ellos, ¿verdad? Dice, cuando Jacob estaba preparando un guiso, bueno, Jacob siempre estaba en la casa, ¿verdad? Así que él tendría que saber cocinar sin ningún problema. Dice, Esaú llegó agotado del campo, y aquí esta palabra agotado, o muy cansado, según la Reina Valera 60. Es el hebreo ayef, se traduce como débil o cansado en la concordancia Strong, pero el diccionario NAS exhaustivo dice así, desmayarse, excesivamente delgado a causa del hambre, sumamente cansado. Ahora fíjate bien, viven en una zona desértica, y si Esaú se la pasa en la calle, bueno, se la pasa recorriendo la tierra, cuando regresa, ¿cómo se sentiría, verdad? Lejos de las comodidades de un campamento, pues sin agua, sin comida, regresa, y cuando nos dice aquí que está agotado, lo que nos dice es que realmente es famélico, es la palabra. Está literalmente muriéndose de hambre. ¿Y qué hace su hermano cuando se entera de que está muriéndose de hambre? Aprovecha la oportunidad para proponerle un trueque. Ahora, ¿cómo se llamaban ellos para que Jacob haga eso? Jacob ya está guisando. ¿Qué le cuesta darle de comer a su hermano? Nada, es su hermano. Pero no, lo ve en una situación física grave y dice, bueno, si quieres que te dé mi guiso, necesitas darme los derechos de primogenitura. Véndeme primero tus derechos del hijo mayor. Nos dice aquí que estaba haciendo un guiso rojizo, un potaje, creo dice la Reina Valera 60. Por eso se le llamó Edom.
y esta palabra Edom es el nombre, bueno, la palabra Edom en hebreo es el nombre de un condimento rojizo. Se le llama a Esaú Edom, pues porque era rojizo, pelirrojo, ¿verdad? Pero lo que nos dice es que debido a esta comida que él decidió obtener a cambio de su primogenitura. Entonces, la palabra Edom tiene que ver con el color rojo y con el condimento que estaba usando Jacob. De manera que decirle Edom hacía referencia a su color y a lo que prefirió en lugar de su herencia. Entonces Jacob se está aprovechando de la situación física de su hermano. Y ese no es el comportamiento normal entre hermanos, no es el comportamiento que esperaríamos de Abraham. ¿Qué hizo Abraham por su sobrino Lot? Fue a rescatarlo, a pelear con un ejército mucho más grande que él, y Dios le dio la victoria. Abraham arriesgó su vida con tal de salvar a Lot, ¿verdad? Pero Jacob ve a su hermano físicamente emproblemado y aprovecha la oportunidad para proponerle un trueque, ¿verdad? Quitarle los derechos. Ahora, ¿por qué intenta hacer eso? Ok, Esaú está en una situación vulnerable, pero ¿cuál es la motivación? ¿Qué significaba la primogenitura? Más adelante, no nos dice ahorita, no nos ha dicho la Escritura qué significaba. Más adelante encontramos en la Escritura que se le da la doble porción de la herencia. Entonces, si tú tenías 3 hijos y vas a repartir la herencia y al mayor le tienes que dar doble porción, ¿cuánto le das a cada uno? ¿En cuántas partes tienes que dividir tu herencia si tienes 3 hijos? Dices, pues la divido en 3. Y al primero le tengo que dar 2 partes. Ok, pero me quedan 2 hijos y una parte. ¿Le doy la mitad y la mitad? No, la divides en 4. 2 se la das al mayor y a los otros mitad y mitad. O sea, la otra parte que queda. Y además sabemos que en el caso de la familia de Abraham, ¿qué más incluía la herencia? La promesa de Dios. Dios le dio la promesa a Abraham, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Abraham con Isaac? A todos los demás hijos, sus 7 otros hijos de Abraham, les dio regalos y los despidió. Pero toda la herencia, ¿para quién era? Para Isaac, a pesar de que no era el primogénito, ¿verdad? El primogénito era Ismael. Pero lo que Dios le había dicho era que según él le daría, es decir, según la promesa. Así que Isaac era quien tendría los derechos de primogenitura, aunque naturalmente hablando no era primogénito. Y al pasarle la herencia a Isaac, incluía la promesa que Dios le había dado a Abraham. Así que cuando Jacob trata de quedarse con la primogenitura, tiene en cuenta que no nada más es la riqueza material, sino también la promesa que Dios le hizo a Abraham. Además, recordemos el versículo 23, Génesis 25:23, Dios le había dicho esto a Rebeca, y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Siendo Jacob el favorito de Rebeca, ¿tú crees que no le había dicho Rebeca esto a Jacob? Claro que sí. Mijo, no te preocupes, Dios te escogió a ti. Desde antes de que nacieran, Dios dijo, el mayor servirá al menor. Así que, muy probablemente, Jacob, ¿qué es lo que está buscando? El cumplimiento de esta promesa. De la misma manera que Abraham buscó el cumplimiento de la promesa con Agar. ¿Cuál fue la motivación de Abraham para llegarse a Agar? Número 1, su esposa lo propuso. Número 2, dijo, bueno, quizás esta es la forma en la que cumplo lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Lo mismo que Abraham con Agar. Está buscando que se cumpla la promesa de Dios. Si el mayor servirá al menor, eso implica que Jacob tendría que quedarse con la herencia. Así que está buscando por sus propios medios obtenerla. No está esperando a que Dios lo haga. Está tratando de tomarlo por su propia mano. El mismo error de Abraham que vimos que Isaac no hizo, ¿verdad? Porque cuando Isaac se dio cuenta que Rebeca era estéril, se puso a orar a Dios para que sanara a Rebeca, cosa que no nos dice la Escritura que Abraham hiciera. Abraham tuvo que llegarse a Agar para resolver el problema de la esterilidad. Vimos, Isaac no lo hizo, pero luego tienes a Jacob cometiendo el mismo error de Abraham, tratando de obtener la promesa de Dios por tu propia mano, por tus propios medios.
¿Se acuerdan de lo que vimos en el tema de las autoridades públicas sobre Robin Hood? ¿Es permitido hacer lo malo para obtener un bien? ¿Es bueno robar a los ricos para dar a los pobres? Dijimos, no, la maldad no está justificada en ninguna forma. El error de Abraham fue, llegarse con otra mujer que no tenía nada que ver con la promesa de Dios y tratar de obtener lo que Dios dijo. El error de Jacob, aprovecharse de su hermano para obtener lo que Dios dijo. Y no es correcto y no es justificable, ¿verdad? Él debió haber ayudado a Esaú desinteresadamente. No lo hace, busca aprovecharse. Eso nos habla de la relación entre ellos. No se llevaban bien, si no Jacob no se hubiese aprovechado. Así que Jacob encuentra la manera de poder obtener lo que Dios le dijo a su mamá. Esto pudo haber sido provocado por el favoritismo de sus padres. Si ves que el hijo favorito de tu papá está vulnerable, y fíjate bien, él se la pasaba lejos. Recibir la herencia física, ¿qué implicaba? Administrarla, ¿verdad? Asegurarte que todo en el campamento funcione. Si la riqueza era principalmente plasmada por los animales que tienes, ¿qué podría hacer Esaú para preservar la herencia? Si a él no le gusta estar ahí. ¿Qué tanto le iba a adorar la herencia a Esaú si a él no le interesan las cosas del campamento? No les interesan las cosas de la vida cotidiana. Él quiere andar libre en el monte. Dice, ¿por qué la va a recibir él? A él no le interesa, él no la quiere, no lo valora. Jacob entiende muy bien cómo funciona el campamento porque siempre está ahí. Así que también esa sería una posibilidad. Quizás, dado que no le interesa a Esaú lo que sucede en el campamento porque le encanta andar afuera, tal vez Jacob también entendió que esa sería una forma en la que pudiese obtenerlo, ya que Esaú no valoraba, ¿verdad? Así que le propone, dame los derechos de tu primogenitura. La respuesta de Esaú, Génesis 25:32. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Ahora, literalmente el hebreo dice, me estoy muriendo, no dice que de hambre. Me estoy muriendo. La NBI agrega de hambre por lo que decía el versículo anterior, ¿verdad? Entonces, sí se estaba muriendo, así se sentía él, ¿verdad? Y por la traducción de la palabra que estaba muy débil o cansado, es que realmente tenía necesidad de alimento, ¿verdad? Dice, me estoy muriendo de hambre. Si me muero de nada me sirve la herencia, ¿verdad? Pues te la cambio. Ahora, ¿esto hace que Esaú sea una víctima del malvado Jacob? Dice, pobrecito Esaú, pues tenía mucha hambre. Y le dices, ¿qué quieres? ¿Comida? ¿Ahorita ya? ¿Para que sigas vivo? ¿O lo que un día vas a recibir cuando se muera Isaac? ¿Qué preferirías tú? ¿Vivir o arriesgarte a morirte con tal de recibir algo después? ¿Qué preferirías tú? Y algunos podrían pensar, pues pobrecito Esaú, ¿verdad? Yo también agarraba la comida. Pero fíjate lo que dice Hebreos 12:16. Hebreos 12:16. Dice, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Ahora, el autor de los Hebreos no lo pone como víctima, sino como inmoral y profano. Esto de profano es sin estimar las cosas de Dios o las cosas espirituales. Y dice, por un solo plato de comida. Y dice, oye, se estaba muriendo de hambre, ¿verdad? Si se está muriendo de hambre, ¿por qué el autor de los Hebreos no dice, pues pobrecillo Esaú, se aprovecharon de él? No, dice inmoral y profano, que por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. ¿Qué está pasando aquí entonces? Contexto. ¿Jacob era el único ahí que le podía dar de comer? ¿Sí o no? ¿No había más en el campamento de uno de los hombres más adinerados de toda esa región? ¿Cuántos esclavos y siervos habría a disposición de Esaú para que le hicieran de comer?
¿Cuántas tiendas en el campamento habría como para que vaya a pedirle comida a alguien? ¿Te das cuenta? Cuando el autor de Hebreos dice inmoral y profano, nos está diciendo que Jacob no era su última alternativa. Pudo haber conseguido comida en cualquier otra parte allí. Pudo haberse esperado un poco y pedir que le prepare su propio... Bueno, él tenía una tienda aparte, de seguro, tendría servidores a su servicio. Él pudo haber conseguido comida por otros medios, pero ¿qué es lo que dijo? A ver, me estoy muriendo. ¿De qué me sirve morirme? O sea, ¿de qué me sirve la herencia si me muero ya? Pero eso no era la realidad, eso es una exageración. Él está prefiriendo el placer ahorita instantáneo que esperar a los bienes venideros. Y sabiendo que la herencia implica no solo lo material, sino la promesa que Dios hizo, por eso se le llama profano. Despreció a Dios. ¿Sabes qué? No, yo ahorita, el presente. El apóstol Pablo dice algo muy similar en el Nuevo Testamento, que mencionaban los paganos de aquel entonces: comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué significa eso? Decir, bueno, ¿sabes qué? El vivo al gozo y el muerto al pozo. Es lo mismo. Dicen, ¿para qué estás tú esperando al futuro a que te vaya bien si a lo mejor te mueres y no vas a alcanzar a disfrutar nada de lo que estás esperando, ¿verdad? Mejor ya, mejor disfrútalo ya. Es el mismo argumento que usan los que no queremos hacer ejercicio, ¿verdad? Dicen, ay, una vida sana. Yo conozco muchas personas que se mueren y eran bien sanos. ¿De qué le sirvió todas las dietas, todo el ejercicio, el privarse de la felicidad y los manjares de esta vida para morirse? ¿De qué sirvió? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es lo mismo que está diciendo Esaú. ¿De qué me sirve ahorita esperarme si lo que quiero es comer ese guisado rojizo? Eso es lo que quiero ahorita. ¿De qué me sirve esperarme? A lo mejor me muero y de nada me va a servir. ¿Para qué sacrificarme si puedo disfrutar ahorita? Mejor me voy a la segura. Disfruta ahorita, el mañana no lo tenemos asegurado. Esa es la situación que está pasando aquí. Así que ni Esaú es bueno, ni Jacob es bueno. Ambos son hombres malvados. Jacob aprovechándose de su hermano y Esaú despreciando a Dios. Y esta es la familia que Dios escogió. Y si no esperas lo mejor de los cristianos, ¿no esperarías lo mejor de las familias que sirven a Dios? ¿Qué clase de hijos tiene Isaac? Hombre elegido por Dios, cuya esposa Dios dio una señal sobrenatural para que se casaran. ¿Qué esperarías de los hijos de ellos dos? Del hijo que nació por milagro y de la mujer que Dios designó como su esposa por medio de una señal milagrosa. ¿Cómo esperas que sean sus hijos? Si esperas otra cosa que simple hombres malvados, tienes un problema, porque olvidas la naturaleza humana. No hay bueno ni uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. ¿Te fijas el problema que tenemos en nuestros prejuicios? Puedes ver un matrimonio que sirve a Dios y dice, uy, sus hijos han de saber mucha Biblia. Uy, sus hijos han de orar siempre. Uy, sus hijos han de ser muy buenos niños. ¿Es en serio? ¿Esa es la consecuencia lógica de que una pareja le sirva a Dios? Claro que no. La consecuencia lógica y natural es que sus hijos son como cualquier otro individuo, seres humanos depravados que necesitan de un Salvador. Porque el hecho de que Dios me haya salvado a mí o a mi esposa no significa que ya lo hizo con mis hijos. ¿Verdad? Así que, ¿qué clase de hijos tiene esta pareja que Dios unió? Hijos malvados, tal como deberíamos esperarlo. Uno aprovechándose del otro, el otro despreciando las cosas de Dios. ¿Verdad? Entonces, Esaú dice, mira, mejor ahorita que después. Va, sale. Tú me das tu plato de comida y yo te doy los derechos de mi primogenitura.
Luego dice Jacob, versículo 33, Génesis 25, 33. Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. ¿Por qué? En aquel entonces un juramento es inquebrantable. Un juramento es un juramento de muerte. Si tú juras algo tienes que cumplirlo o que te maten. ¿Cuál es la forma de asegurarse que Esaú cumpla? Porque va a comer, se va a sentir bien y va a decir, ya, no es cierto lo que te dije. No, júramelo. En aquel entonces era inquebrantable. Ahora la gente jura y jura y a menos que haya algo firmado no se puede hacer nada. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Entonces, Jacob tiene garantizado que cuando Esaú se sienta bien y ya no tenga hambre y pase el tiempo e Isaac muera, él va a recibir la herencia porque hay un juramento. Lo logró. Ahora, ¿qué es lo que Dios había dicho? Que el mayor serviría al menor, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿no se está cumpliendo lo que Dios dijo? Ya que ya obtuvo los derechos, Jacob será más grande que Esaú. Jacob recibirá la bendición y Esaú no. ¿Se está cumpliendo lo que Dios dijo? Es decir, ¿esto es lo que Dios está haciendo para que se cumpla o no? Dios obró en Esaú para que vendiera y le dijo a Jacob, aquí está la oportunidad para que te hagas de los derechos. No, porque Dios no hace lo malo. Dios no tienta a nadie. ¿Me explico? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la elección y la predestinación? Dijimos que Dios interviene activamente en un caso y pasivamente en otro. Activamente para salvación, pasivamente para destrucción. Interviene en la vida del que elige salvar y deja que el que no se va a salvar haga lo que él quiera. ¿Me explico? Cuando Dios dijo, esto va a pasar, ¿está obligando Dios a Jacob y a Esaú a hacer esto? No, los está dejando hacer lo que ellos quieren. Y dices, pero ¿por qué escoge a Jacob? Mira lo que está haciendo. ¿Por qué podría Dios escoger a Jacob si se aprovecha vilmente de su hermano y está tratando de lograr que se cumpla la promesa de Dios por medios incorrectos? ¿Por qué Dios elegiría a alguien así? Génesis 25:34. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Bueno, es lentejas lo que estaba cocinando. No sé si le quedaban bien sabrosas o simplemente Esaú era así, digamos, hace las cosas sin pensar. Ya, lo que quiero y ya. Pero bueno, dice, luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esa manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Por consecuencia, está menospreciando las promesas de Dios. No tienen valor para él. A él lo que le interesa es ser libre y viajar, ¿verdad? Entonces, esa es la familia escogida por Dios. ¿Los escogió porque eran buenos? No. ¿Escogió a Jacob porque era mejor que Esaú? Tampoco. Entonces, ¿por qué Dios los escogió? Vamos a Romanos 9, 11 al 16. El apóstol Pablo nos dice lo que está pasando aquí. Específicamente en este caso, Romanos 9, 11 al 16 dice, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿Qué significa eso? Que las acciones de Jacob y las acciones de Esaú no fueron tomadas en cuenta para la elección. No importa lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué es lo que le dijo Moisés? Seré clemente con quien quiera hacerlo. Tendré misericordia de quien quiera tenerla. Eso es precisamente lo que vimos o lo que te estaba platicando en la forma en la que Dios interviene. Dios interviene en los que ha elegido teniéndoles misericordia.
Y a los que no eligió para salvación, ¿qué les da? ¿Injusticia? Dice Pablo, ¿acaso es Dios injusto? ¿Es injusto que haya desechado a Esaú? ¿Por qué a Jacob, si ninguno de los dos era mejor que el otro? ¿No te parece eso injusto? Claro que no. Porque al que elige le da misericordia. Y al que rechaza, ¿qué le da? Justicia. Justicia. ¿Me explico? A nadie se le da injusticia. Dios no es injusto. Entonces, fíjate bien, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano. Dicen algunos, no, es que Dios vio el futuro y vio que Jacob iba a aceptar a Dios. Bueno, si vio que Jacob iba a aceptar a Dios y por eso lo eligió, entonces depende del deseo de Jacob, ¿verdad? Y depende de lo que él hizo. Y aquí dice que no depende del deseo ni del esfuerzo humano. Así que esa idea de que vea el futuro para ver si lo ibas a elegir es desechada con las palabras de Pablo, ¿verdad? Dios no vio lo que ibas a hacer y por eso te eligió, sino a pesar de lo que ibas a hacer. ¿Me explico? ¿Con qué persona? Bueno, imagínate, tú estás en aquellos tiempos y no eres parte de la familia de Isaac. Eres uno de los que sirven ahí y ves a sus dos hijos. Ves a uno fuerte, pelirrojo, peludo y ves a otro que nomás se queda en el campamento. ¿Quién te parece que es el ideal para liderar? ¿Jacob o Esaú? ¿El fuerte y valiente o el que siempre se queda en la casa? Honestamente, ¿quiénes son los que tienen más aceptación de las personas? ¿Los fuertes y valientes o los que tienen una vida simple, común y corriente? ¿Y a quién escogió Dios? No según la percepción humana. Pero ojo, ninguno de los dos era bueno. Los dos tenían sus errores. Jacob era aprovechado. Y Dios lo escogió. Así que no cometamos el error de tratar de, en base a lo que nos está pasando o en base a cómo es una persona, determinar si es hijo de Dios o no. Claro que la Biblia nos dice que debe haber evidencia. Pero si tú hablas con una persona que es de lo más profana que te puedas imaginar, eso no significa que va destinado al infierno. Porque si Dios lo eligió, llegará el día en que Él se humille delante de Dios, no importa cómo haya sido. ¿Y por qué estás tú aquí y otros no? ¿Porque tú escogiste a Dios? Claro que no. ¿Qué es lo que dice Pablo? No fue ni tu deseo, ni tu esfuerzo. Todos están condenados. Todos estábamos condenados, porque la paga del pecado es muerte. La única diferencia es la misericordia de Dios. ¿Y qué es misericordia? Darte lo que no mereces. ¿Qué es justicia? Darte lo que te mereces. ¿Qué se merece Jacob? Muerte por usurpador, por aprovechado. Eso es pecado, pero Dios le da salvación. ¿Qué se merece Esaú? Muerte. ¿Y qué es lo que Dios le da? Muerte. Justicia. El problema de nosotros es que se nos olvida la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿verdad? Pensamos que las personas son buenas y de alguna u otra forma buscan a Dios y Dios les va a decir a unos, tú no, tú sí, pero eso es falso. Ni Jacob ni Esaú les interesan las cosas de Dios. Jacob está haciendo cosas malas para obtener buenas, para obtener lo que Dios dijo está pecando, sigue igual de errado. Por eso es bien importante que si Dios ha dicho algo, no lo dijo para que vayas y lo consigas. No sé si me explico. Dios dijo, voy a hacer esto, ok, te voy a salvar. Tú eres de mis hijos, eres mi escogido. ¿Significa que tú tienes que esforzarte para salvarte? No. Es un hecho que te vas a salvar. Ah, entonces ¿para qué me esfuerzo? Te esfuerzas porque estás agradecido. ¿Me explico? El que no entiende la salvación dice, pues puedo vivir como quiera, al cabo ya me salvé. Pero quien entiende que se merece la muerte y le dan vida, y que es un hecho garantizado,
se va a esforzar por ser santo todos los días de su vida con tal de mostrar gratitud, porque su salvación es un hecho asegurado. ¿Me explico? No nos portamos bien para que Dios nos salve. Nos portamos bien porque Dios nos salvó. ¿Se entiende la diferencia? Dios te eligió a ti, espero, me eligió a mí, con toda seguridad. Y podemos descansar en eso. Pero nuestro esfuerzo es precisamente basado en eso. Porque vamos a ver que Jacob va a luchar con Dios. Lucha con un ángel, que sabemos que es una teofanía. Lucha por una bendición. Porque no entiende que la promesa que ya se dio está garantizada. Y el error de Jacob, que vamos a ver que ya va demostrándose un poco cómo es él. Y el hecho de que Dios lo haya elegido no significa que así lo va a dejar. Vamos a ver cómo va a empezar a tratar con él y lo va a disciplinar hasta que lo cambia totalmente. Cosa que también va a pasar con nosotros, ¿verdad? Ya pasó en gran medida y seguirá pasando hasta que nos muramos. El punto es que aquí podemos ver que Jacob, elegido por Dios, tiene una vida igual de pecaminosa que cualquier otro. Y Moisés está poniendo el terreno para hacernos ver la obra de Dios en Jacob, que se llamará Israel. El cambio que una persona debe de tener cuando se encuentra con Dios. Y ahorita nos deja ver al Jacob natural. Así que esta familia no tiene nada de especial más que la elección de Dios, ¿verdad? Rebeca, en pecado, por muchas otras cosas más, pero por el favoritismo. Y vamos a ver que se une a su hijo para engañar a su esposo. Así que nosotros como familia, ¿cómo esperamos que la vida sea con nosotros? ¿Esperas que tus hijos sean siempre los mejores hijos que hay? Los que aún no se casan piensan que cuando se casen van a ser la mejor pareja que hay y que Dios les va a dar felicidad y que todo va a ser miel sobre hojuelas. Eso es falso. No hay ninguna razón para esperar eso. ¿Qué es lo que hemos visto en la vida de todos los que nos están relatando? Está llena de errores y llena de problemas. Y Dios interviene para librarlos de ellos mismos. Pero cada vez que Dios interviene, tienen sabiduría. Y empiezan a conocer a Dios. Y empiezan a entender cómo es Dios. Y empiezan a cambiar en base a ese entendimiento. Y es lo mismo que debemos esperar con nosotros. Ninguno de nosotros vamos a ser perfectos en este mundo. En el venidero tenemos la promesa. Y perfectos no me refiero a un atributo divino, ¿verdad?, sino completos. Veremos a Dios cara a cara. Pero por lo pronto, vemos que Esaú vende su primogenitura, es un hombre malvado. Jacob, que se aprovechó de la situación, también es un hombre malvado. Así que vamos a empezar a rastrear qué pasa con esos dos individuos, uno elegido y otro rechazado. Por lo pronto, si te sabes elegido, tienes mucho que agradecer, ¿verdad?, porque no te lo mereces. Y en este ejemplo claro, ninguno de nosotros podríamos decir que la elección, por consecuencia la predestinación, no es bíblica, porque claramente Dios eligió a uno y aborreció al otro. No tenemos por qué sentirnos superiores a ningún otro, ¿verdad? No digas esos impíos paganos, porque estarías igual si no fuera por misericordia. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Más adelante vamos a ver la forma en la que Dios trata a Jacob. Por lo pronto, yo te pido que trates de recordar quién eras antes de Cristo, las cosas que hacías y tu manera de pensar. Jacob no tiene nada de qué reprocharse a sí mismo, ¿verdad? Y antes estábamos igual nosotros, ¿verdad? Sin el conocimiento de Dios no entiendes el pecado.
Necesitas conocer la luz para entender las tinieblas. Ahora se te ha dejado entender. Ahora tienes la capacidad de ver. Y aún así pecamos. Somos unos miserables, dice el apóstol Pablo. Somos unos miserables. Pero hay misericordia. Y eso es lo mejor que nos pudo pasar. Acabamos de celebrar Navidad y mucha gente considera que tener es felicidad, que comprar es felicidad, que si estrenaste ese día es porque estás bien. No cometas ese error. Lo que tenemos, aunque estemos en la calle, es la salvación, la misericordia. Esa nadie la puede obtener a menos que le sea regalada, y ya nos fue regalada. Vivamos de forma congruente a eso. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, permítenos aprender por medio de la vida de Jacob, Señor. Permítenos nunca olvidar lo que éramos antes de conocerte. Permítenos nunca acostumbrarnos a la vida cristiana de manera que nos olvidemos completamente de la misericordia que nos has concedido. Concédenos tener fresco nuestra mente, Señor, todas las cosas graves que hicimos, no para acusarnos, sino para vivir agradecidos, Señor, porque nos mostraste gracia y misericordia que no merecíamos. Sabemos que hacíamos el mal y nos gozábamos en eso. Nos alegrábamos con los que hacían la misma maldad que nosotros. No queríamos nada contigo y no te tomábamos en cuenta para nada, Señor. Pero a ti te plació cambiarnos, transformarnos, regenerarnos, adoptarnos como tus hijos, Señor. Abriste nuestros ojos y nos permitiste ver la realidad. Y sabemos que aún, Señor, cometemos pecado y cometemos muchos errores. Aún cometemos el mismo error de Saúl. En lugar de esperar a que tú hagas las cosas, en lugar de esperar a la recompensa que has prometido, cada vez que pecamos tomamos la misma decisión de Saúl. Preferimos la gratificación presente en lugar de la promesa venidera. Tú dijiste, Señor, que recompensarías a cada uno según su obra. Sabemos que habrá recompensa y aún así decidimos pecar y disfrutar ahora en lugar de disfrutar después. Cámbianos, Señor, y no nos dejes ser así. No queremos cometer el error de Saúl, Señor. No queremos despreciarte, porque eso es lo que hacemos cada vez que pecamos. Despreciamos lo que nos has dado, Señor. Ninguno de nosotros ha soportado hasta la muerte el no pecar. Todos hemos cedido de una u otra forma, Señor, al placer instantáneo, inmediato, en lugar de la riqueza venidera, Señor. No material, sino espiritual. Así que te rogamos, Padre, que tu misericordia sea sobre nosotros y nos libre de nosotros mismos. Queremos ir creciendo, Señor, en sabiduría, en conocimiento de ti, en santidad. No nos entregues a nuestros propios deseos. No nos entregues a nuestros propios caminos, Señor. No nos expongas a tentación, sino líbranos del maligno, Señor. Concédenos ver en nosotros mismos un cambio diario, avanzando cada vez más a la estatura del varón perfecto como tú lo prometiste, Señor. Pon en nosotros los deseos que debemos de tener, Señor. Que valoremos lo que tú valoras y despreciemos lo que tú desprecias. Para que podamos encontrar las verdaderas riquezas que no son de este mundo, sino que provienen del deleite que genera obedecerte y vivir en santidad. Enséñanos a despreciar lo terrenal y a valorar sobre todas las cosas lo espiritual. Gracias por tu misericordia, por toda la paciencia que nos has tenido, por toda la paciencia que tendrás el resto de nuestras vidas, Señor. Concédenos vivir conscientes de quiénes somos, conscientes de lo que nos has dado, para que vivamos con gratitud.
Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder y ahí van a poner el cronómetro. Si nos sobra tiempo, si no se consumen los 15 minutos, damos oportunidad en línea. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono. ¿Alguno? ¿No? Muy bien, entonces, ¿hay preguntas en línea? ¿Tampoco? Bueno, muy bien. Entonces eso es todo. ¿Hay avisos? Si hay avisos, bueno, les recuerdo que el domingo la reunión es normal, pero al final nos vamos a poner de acuerdo los que nos vamos a quedar aquí a pasar.